Ya nos encontramos enlazados con las redes sociales, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, brevemente para agradecer muchísimo a nombre de la Biblioteca de Arbitraje a nuestros colegas que hoy nos acompañan en este seminario internacional de la Biblioteca de Arbitraje, los señores Jordi Sellarés, la señora Ana María Valls, Claudia Baró, Florencia Boll, que tendrá como moderadora Jesús Saracho. Debo agradecer también la coordinación y la idea fantástica que tuvo para realizar este seminario al señor licenciado Jorge Luis Collante González, y además es un honor que participen en este seminario quienes van a ser docentes del máster online en práctica arbitral internacional de España. Así que con las gracias del caso, dejo en el uso de la palabra a Jesús Saracho. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos en Estados Unidos y en América Latina, y buenas tardes a todos los que os estáis conectando desde Europa. La verdad es que es un honor moderar este panel sobre cuestiones prácticas y de actualidad de arbitraje de inversión con colegas de primerísimo nivel. Muchas gracias también a Mario Castillo y al estudio Mario Castillo Freire por la invitación, y gracias por supuesto al doctor Collantes, al director académico del seminario, por la impecable organización. Yendo un poco al esquema, ¿no?, de lo que vamos a presentar esta mañana o esta tarde en esta sesión. Hoy tenemos entre manos un asunto interesantísimo sobre la actualidad del arbitraje de inversión, y hemos acordado hacer, digamos, tres bloques temáticos, tres discusiones diferentes, pero que de algún modo están también interrelacionadas entre sí. El primer bloque temático vamos a analizar lo que yo he llamado ACMEA y sus vástagos, ¿no? Y en particular nos vamos a centrar en el asunto Green Power, en el laudo que se dictó el pasado 16 de junio. Es un laudo, como veremos, relevante. Es un laudo que dictaron los profesores Hans van Houte, la doctora Hannenfeld y el profesor Jorge Viñuales en el marco de un procedimiento de arbitraje de inversión que se seguía ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, con sede en Estocolmo, y esto, como veremos, no es una cuestión menor. Y este asunto, como nos explicarán luego los panelistas, pues es muy relevante porque es la primera vez, al menos que se tenga conocimiento, en el que en un arbitraje de inversión intracomunitario el Tribunal Arbitral ha declarado la falta de jurisdicción como consecuencia de la invalidez de esa oferta de arbitraje del artículo 26 del LA Charter Treaty, ¿no? Sí que es un asunto importante. Esto en España lo han calificado en los medios como una victoria histórica de la abogacía del Estado, y efectivamente lo puede ser, y ya veremos, también nos explicarán más tarde cuáles son las potenciales consecuencias de este asunto. Luego, dentro de este primer bloque temático, vamos a analizar precisamente las consecuencias de Green Power, principalmente en el marco de los procesos de ejecución que se siguen en Estados Unidos frente a España. Y luego, como segundo bloque temático, vamos a analizar el COVID-19 y arbitraje de inversión, ¿no? Principalmente desde una doble óptica. Primero, en qué medida el COVID-19 o las medidas que han tomado los estados para luchar contra el COVID-19 puede implicar el que haya una verdadera ola de arbitrajes de inversión, que yo personalmente no lo creo, pero hay otros scholars que efectivamente defienden que eso podría ser así. Y luego, ¿en qué medida la mediación podría ser un instrumento válido para tratar de resolver estas potenciales disputas que surjan en relación con el COVID-19, ¿no? Ese es el segundo bloque temático, y el tercer bloque temático va a estar relacionado con el trabajo del Grupo de Trabajo 3 de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la UNCITRAL, como se le conoce habitualmente por sus siglas en inglés, y en relación a cómo ven los panelistas el futuro del arbitraje de inversión en los próximos 5 o 10 años. Y únicamente por presentar a los panelistas de manera breve, contamos hoy con Jordi Sellarés, secretario general del Comité Español de la CCI, si no me equivoco, desde 2011, y corrígeme, Jordi, si estoy equivocado. Correcto, pero trabajo allí desde el 93. Se dice pronto.
profesor de Derecho Internacional Público de SADE desde 1996 y profesor de Derecho Internacional Público también de la Universidad de Barcelona desde 1991. Y yo por aquel entonces creo que todavía usaba el biberón. Y no lo digo esto para hacerte sentir mayor, Jordi, sino simplemente para poner de manifiesto la experiencia tan extraordinaria que tienes en el ámbito del derecho internacional público y que espero que nos expliques y nos deleites hoy a todos en la sesión. Contamos también con Claudia Baró, que es especialista en Derecho Internacional Público, en Arbitraje Internacional y también en Derecho Penal Internacional, que actualmente es asociada en la oficina de Ginebra del despacho Withers. Y Claudia ha desarrollado su carrera principalmente entre Barcelona, Londres y Ginebra. Corrígeme si me equivoco, Claudia. Creo que es así. Luego también tenemos con nosotros a Ana Martínez Valls, que es experta en arbitraje internacional, comercial y de inversiones, que es asociada de Sidley Austin en Nueva York y que ha desarrollado su carrera entre Madrid, Nueva York y Londres. Y por último contamos con Florencia Boll, que es experta en arbitraje internacional, comercial y de inversiones, asociada de Clifford Chance y que también ha desarrollado su carrera entre Buenos Aires, Washington, D.C. y Madrid. Como veis, el grupo de expertos no puede ser más espectacular. Estamos todos deseando escucharos y yo, la verdad que el primero, ¿no? Y con esto yo creo que ya podemos entrar propiamente dicho en el conversatorio. Y la primera cuestión, el primer bloque temático, ¿no? Que es ACMEA y las derivadas de Green Power. Jordi y Claudia, si os parece, empezamos con vosotros. Me encantaría escuchar vuestro análisis del reciente laudo de Green Power contra España. Empiezo yo. Yo voy a rajar rápido y directamente. Primero, doy las gracias porque me hayan incluido en esta sesión. Segundo, estoy de vacaciones. Siempre aparezco con corbata y no aparezco, esta vez no es el caso. No solo no llevo corbata, sino no llevo ni calcetines. Voy con alpargatas y pantalón corto. Si quieren lo demuestro, porque se me nota el pantalón corto. Estoy en una habitación de un hotel de 2 estrellas de un pueblo que está a 7 kilómetros de Don Benito. Lo digo porque el primer caso va de Don Benito. Y aquí hace un calor tremendo, lo cual explica que hayan puesto un sitio de fotovoltaica, de energía fotovoltaica, hasta el punto que he ido a ver unas ruinas romanas pensando que a las 5 algo habría abierto y no, hasta las 6:30 no habrá nadie allí porque no hay nadie en la calle, aquí hace un calor tremendo. En todo caso, siendo, como ha dicho Jesús Saracho, que soy profesor de Derecho Internacional, yo creo que todo esto viene del caso ACMEA y el caso ACMEA es una interpretación errónea de alguien que no sabe de Derecho Internacional y que cree que el derecho europeo prevalece sobre el derecho internacional. Esto es una aberración jurídica que alguna vez, tarde o temprano, se tendrá que desmontar, pero sobre la cual va construyendo la Comisión Europea su teoría absurda del arbitraje de inversiones o del ISDS, que se inventaron ellos, porque nadie va a usar mediación ni conciliación que yo sepa para arbitraje de inversiones, pero que esto es un monstruo que va creciendo cada vez más. Y la aplicación práctica de este monstruo es este laudo de 16 de junio del 2022, donde en Estocolmo dice, como estamos en Europa y nos dicen que aquí prevalece el derecho comunitario, pues nada, no, la Carta Europea de la Energía, que es un tratado internacional, no se puede aplicar porque es un tratado entre España y Dinamarca. Yo creo que esto es erróneo, primero porque parte de la idea de que hay jerarquía de fuentes, y no hay jerarquía de fuentes en derecho internacional. Y el derecho comunitario no es más que una serie de tratados internacionales que no valen más que otros tratados internacionales. Y la Carta Europea de la Energía es uno de ellos. Y si no, pues que se lean el artículo 27 del convenio de Viena al 69, donde dice que el derecho interno no servirá para incumplir el derecho internacional. Es decir, si salimos del minimundo del derecho comunitario, pues todos estamos en tratados internacionales, cada uno al mismo nivel, y no uno prevalece sobre el otro solo por el hecho de que es comunitario y el marketing de la Unión Europea hace que valga más. Por tanto, yo creo que esto, primero, es contraproducente para cualquier inversión en Europa. Lo digo porque Claudia Baró he visto que tenía en su correo electrónico que pedía a la gente que invirtiera en Italia. ¿Por qué va a invertir en Italia? Si todo esto son digamos, estirar el dinero porque después se lo queden los estados. Y segundo, lo que harán es que los arbitrajes no se harán en territorio de la Unión Europea, se harán en Londres, donde cada vez hay más arbitrajes, o en Andorra, por ejemplo, o en Ginebra, que son sitios donde no se aplica esta visión equivocada del derecho internacional. Yo creo que mis 3 minutos de gloria ya están lanzados y por tanto cedo la palabra a Claudia Baró. Insisto, disculpa porque estoy, ya digo, en medio de la nada, pero espero que sea de utilidad. Muchas gracias, Jordi.
En primer lugar, también, como han dicho Jordi y Jesús, muchísimas gracias por la invitación y por la organización. Es realmente un honor estar aquí, especialmente con este panel de este altísimo nivel. Para empezar este brevísimo análisis de Green Power, decir que estoy de acuerdo con Jordi, especialmente en lo que ha dicho, no hay jerarquía de normas en derecho internacional y lo que es muy chocante en el laudo Perdón, es que... de normas sí, de fuentes no. De fuentes, perdón. Esto es de profesor de derecho. Las no, fuentes, no, tienes toda la razón, Jordi. Exacto, de los he hablado mal. Y esto no es jus cogens. Ahí voy a ir. Lo que choca en el laudo es que realmente, de hecho, se refieren al derecho de la Unión Europea como la lex superior, que es realmente algo que yo en escrito no había visto nunca y que me parece bastante chocante, como bien ha dicho. En el examen. Y además es que, aunque se pudiera aplicar a la ley de la Unión Europea, nos hemos quedado... Si uno se lee la Carta de la Energía, en el artículo 16 dice que no hay ¿ya? Que digo que no se podrá aplicar un tratado que sea menos beneficioso para el inversor. Y el derecho de la Unión otorga menos beneficios, porque un inversor tendría que ir a un tribunal local donde, por ejemplo, no existe la protección de trato justo y equitativo, ni legítimas expectativas. Entonces, es que aunque se aplicara, la Carta de la Energía te está diciendo que no debería prevalecer. Entonces está completamente mal. Totalmente de acuerdo, Ana. Y de hecho, los dos puntos que yo quería destacar en especial sobre esta decisión ampliamente controvertida son dos. El primero es en relación al uso que se hace del artículo 31.3c de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, y la segunda, la supuesta inaplicación de la oferta arbitral. Pero antes de entrar en estos dos puntos, tengo que empezar con qué interpretación hace el tribunal de la oferta arbitral en el artículo 26 del tratado. Y lo que me resulta chocante es que obviamente empiezan, como hay que empezar, con el sentido corriente del tratado. Y notan, literalmente, la traducción es mía, pero la oferta del arbitraje en esta oración no está calificada por ninguna excepción para los arbitrajes entre inversores y estados dentro de la UE y es incondicional. Es decir, primer criterio de interpretación y el tribunal reconoce, no hay excepción y es incondicional. No obstante, lo que dice el tribunal después es: si bien el tribunal podría considerar que el sentido común es claro y detener su análisis aquí, o simplemente buscar pistas confirmatorias en el contexto, objeto y fin, y posiblemente los trabajos preparatorios, proceder de esa manera pasaría por alto, de hecho ignoraría las complejidades de este caso. Es decir, que tienes una interpretación de sentido corriente que es clara e parece ser hasta este punto inequívoca, y dices que no vas a ir a los otros factores porque esto ignoraría las complejidades del caso. Que yo sepa, las reglas de interpretación no son así de mutables, pero bueno. Luego el tribunal hace exactamente esto, va al contexto, va al objeto, va al... Bueno, esto como introducción. Y hablando ahora sí del artículo 31.3c, este artículo dice que hay que tener en cuenta toda norma pertinente del derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. Y el tribunal se coge a este tipo de interpretación para decir, aunque no hubiéramos considerado que la ley aplicable incluía el derecho de la Unión Europea, entraría aquí en juego también el derecho de la Unión. Pero aquí es lo que yo realmente no acabo de entender, es que dicen, la aplicación del derecho de la Unión Europea no sería impedida por el hecho de que las partes contratantes no sean todas miembros de la Unión Europea. Y este desajuste simplemente quiere decir que cuando hay unas partes se aplica una cosa y cuando hay otras partes se aplica otra. Quizás que yo no lo entiendo, pero eso quiere decir que tenemos un mismo tratado cuyo significado cambia dependiendo de las partes del litigio, lo cual a mí no me parece una interpretación razonable en un tratado multilateral, un tratado que en teoría... Bueno, un tratado cuya redacción tomó el tiempo que tomó y bueno, a mí me parece que llegamos a una conclusión realmente un poco ilógica. Y ya para finalizar, el segundo punto que quería comentar es esta posición de que hay que inaplicar la cláusula arbitral. Y a mí esto me confunde un poco, porque
de hecho, el tribunal no da ninguna base jurídica para ello realmente. Simplemente dice, bueno, tenemos los artículos 53 y 64 de la Convención de Viena que hablan de jus cogens y dicen que entonces se suspende el tratado si entra en conflicto con una norma jus cogens. Pero a mi conocimiento, y creo que al de Jordi, el derecho de la Unión no es jus cogens. Con lo cual tenemos aquí de nuevo el problema de ¿en base a qué inaplicas la oferta arbitral que has reconocido es incondicional y sin excepción? Y con esto, bueno, finalizo la primera intervención en relación al análisis, pero decisión altamente controvertida, la podemos llamar así, creo. Bueno, muchas gracias, Jordi y Claudia. Muy interesante vuestras perspectivas respecto a la decisión. Veremos si es una excepción o lo que empezó siendo excepción se acaba convirtiendo en norma. Y aquí me gustaría seguir con vosotros y me gustaría saber vuestra opinión si creéis que la solución que ha dado el tribunal en este asunto debería ser diferente si estuviéramos hablando de un arbitraje en el marco CIADI o un arbitraje con su sede fuera de los dominios, de los confines de la Unión Europea. Yo creo que si fuera en el marco CIADI en Europa, dentro del territorio de la Unión Europea, seguramente si los árbitros fueran los mismos dirían lo mismo, porque se creen la tontería de que el derecho comunitario prevalece y por lo tanto pues, ignoramos el derecho internacional y solo aplicamos lo que nos dicen en Bruselas, ya sea la Comisión, ya sea las interpretaciones estrambóticas que inventan para aplicar el derecho comunitario sin ninguna otra consideración. Si en cambio se hace fuera del territorio de la Unión Europea, por tanto en Londres, en Ginebra, en Andorra o en Washington, entonces esto queda totalmente fuera de cualquier consideración. Esta extraña visión de que el derecho comunitario es jus cogens, porque el derecho comunitario, el jus cogens es el canibalismo o es digamos el genocidio, pero no es el derecho comunitario, no es ni las directivas ni los reglamentos. Si salimos de esta visión, digamos, tóxica, pues entonces sí, evidentemente allí se puede hacer directamente la aplicación de la Carta Europea de la Energía, una visión normal, y el resultado sería totalmente distinto. Por tanto, el consejo práctico es que cualquier arbitraje de inversiones contra estados de la Unión Europea no se puede hacer en la Unión Europea, se tiene que hacer en otro sitio, lo cual es absurdo porque es donde hay más interés en el arbitraje. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Insisto, yo voy un poco rompiendo lanzas aquí y generando conflictos, pero no puedo decir una cosa que no sea la que pienso. Cedo la palabra a Claudio Baró, que seguro que tiene una idea mucho más consistente que la mía. Lo dudo, Jordi. Es curioso porque yo creo que el tribunal sí que se dio cuenta de este problema y sí que dijo que era muy relevante de que no se tratara de un arbitraje CIADI y que se tratara de un arbitraje con sede en un país miembro de la Unión Europea. Y lo dice como 5 o 6 veces a lo largo del laudo. Cuando iba leyendo iba pensando, mira, aquí hacen la puntualización otra vez. Me pregunto por qué. Y aquí, de hecho, a mí lo que más me preocupa un poco de este análisis en relación a si sería distinto si fuera dentro o fuera de la Unión Europea, es que el tribunal decidió que parte de la ley aplicable era la ley sueca y ellos obviamente entonces incorpora derecho de la Unión Europea. Pero porque dicen que en el artículo 26 no había una cláusula de elección de la ley aplicable en temas de jurisdicción. Pero a verla, hayla. Lo que hay que hacer es interpretarla. Y lo que decía la cláusula, si no recuerdo mal, es principios de derecho internacional relevantes al asunto. Eso no quiere decir que te vayas a la ley sueca porque dice algo que te interesa. A mí aquí es lo que realmente me chocó mucho. Porque independientemente de que tengas una lex arbitri dentro o fuera de la Unión Europea, tienes que ir a las normas de interpretación. Y aquí lo que están diciendo es, Tratado de la Carta de la Energía, no sabemos muy bien qué han acordado las partes, yo creo que sí que lo sabemos, artículo 26. Por tanto, aplicamos el derecho de la Unión como por esta puerta trasera, por si había alguna duda de que se podía aplicar a través del artículo 31.3c, que luego dicen no puede cambiar las conclusiones a las que haya llegado el tribunal si es la única indicación que esa norma tendría que interpretarse de otra manera. Es decir, de nuevo, lo que están diciendo es, dependiendo de dónde esté la sede de este arbitraje, el artículo 26 dice una cosa o dice otra.
que de nuevo a mí, veniendo también como Jordi del mundo del derecho internacional público, me parece increíble, en el sentido de, entendemos que el acuerdo en 26 es claro o no se puede interpretar y nos vamos a la lex arbitri. En ese sentido, por lo tanto, estoy en desacuerdo con Jordi porque creo que sí que hubieran tenido que aceptar que el derecho de la Unión Europea no era relevante si era la lex arbitri era fuera o si fuera un arbitraje CIADI. Aunque aquí queda la duda, Jordi. Porque ellos interpretan que las normas imperativas incluyen el derecho comunitario. El derecho comunitario no son normas imperativas. Y por tanto, Pero insisto, entonces la parten gran de una visión pregunta es... errónea como si fuera en Estados Unidos. El dualismo de Estados Unidos hace que el derecho internacional no existe hasta que nosotros no lo convertimos en derecho interno. Pues hacen lo mismo. Como no estamos en Europa, el derecho internacional es una cosa que queda flotando por el espacio exterior y si no lo recogemos a través de algún tipo de directivo o reglamento, pues esto no existe y lo ignoramos y nos quedamos tan panchos. Yo insisto, yo creo que esto es una jurisprudencia kamikaze, esto no lleva a ningún sitio porque estamos destruyendo Pero el es derecho curioso, internacional. Jordi, porque estoy completamente de acuerdo, pero entonces me pregunto por qué en tantas ocasiones a lo largo del laudo iban indicando, es que es importante reconocer que la sede sea Suecia, que es dentro de la Unión Europea, o que esto sería distinto si fuera un arbitraje CIADI. Yo no sé muy bien por qué lo han hecho, pero creo que por ahí viene. Creo que Ana también quiere hacer algunas consideraciones, ¿no? Sí que, como decía Claudia, sí que creo que hay una diferencia. Creo que la conclusión final del tribunal habría sido la misma y habrían llegado y habrían rechazado su jurisdicción, pero alguno de sus argumentos, por ejemplo, el que mencionaba Claudia, de analizar el convenio arbitral con base en la ley sueca, que creo que eran los artículos 33 y 34 de la ley sueca, ese no lo podrían haber hecho. Entonces tendrían que haber recurrido, sí, a la interpretación errónea desde mi punto de vista, del artículo 26, pero únicamente podrían haber utilizado ese argumento. Y creo que también es relevante en los casos de la saga Acmea en general o en los arbitrajes donde se discute la objeción intra-EU, diferenciar los argumentos que hacen las partes, ¿no?, sobre aplicar el derecho de la Unión Europea a la jurisdicción o al fondo del asunto, que es verdad que aquí no se trata, pero también sería otro tema relevante. Creo que aquí los árbitros habrían llegado también a la misma conclusión y habrían dicho que, por ejemplo, un tribunal arbitral no puede conocer cuestiones relacionadas a ayudas de Estado, porque en virtud del artículo 344 únicamente lo puede hacer un tribunal de la Unión Europea. Entonces sí habrían llegado a la misma conclusión, pero con menos argumentos, creo. Bueno, muchas gracias. Es un tema controvertido y de difícil respuesta. Perdón por las campanas y perdón por lo que voy a decir, pero insisto, todo esto viene de Acmea y Acmea está mal planteado. Acmea podría haber dicho, bueno, somos un tribunal de justicia de la Unión Europea, hay cuestiones prejudiciales cuando un tribunal tiene dudas, pero los arbitrajes no es lo mismo, pero tiene un resultado idéntico, les dejamos que nos hagan preguntas. Pero no hicieron eso, dijeron, no nos vamos a mezclar con arbitrajes porque son cosas del mundo exterior que no nos interesan. Y se equivocaron y ahora no saben dónde... Yo digo, tarde o temprano habrá una sentencia como en plan Estados Unidos, una sentencia 50 años después diciendo que nos equivocamos, hacemos otra cosa distinta y aquí tendrán que hacer una cosa distinta. Si uno mira, perdón porque voy a hacer un cruce de jurisdicciones y de tribunales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el caso Beck contra Enel se ha metido en el fondo del asunto y demás, digo, ¿por qué no hizo lo mismo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues porque ellos se creen superiores y ya está, perdón, pero... No puedo más que decir lo que pienso. Y lo hicieron de nuevo en el caso de Comstroy. Entonces, creo que Jesús se ha desconectado. Creo que lo perdimos, sí. A ver. Pero es verdad Jesús que... ha desaparecido, pero podemos funcionar solos. Pero bueno, sí, que está avanzando bastante, o sea, me refiero, a lo mejor tendríamos que pasar a los otros bloques. Sé que nos quedaba la cuestión de si había una diferencia en la ejecución de los laudos en Estados Unidos o no. Yo creo que ahí tenemos que diferenciar entre los laudos CIADI, donde creo que no habría diferencia, porque lo que hemos dicho, ¿no?, que al final ambas partes, tanto España como el inversor, alegarían los mismos argumentos y sí, España tendría un caso más, 1 frente a 60, donde se interpreta el artículo 26 de otra manera. Entonces, bueno, tendrían ahí un pequeño argumento, pero no creo que hubiera mayor diferencia. Después, si, por ejemplo, es un laudo con sede en Estocolmo, como en este caso, yo creo que a lo mejor un tribunal de Estados Unidos esperaría a ver qué sucede con la anulación y entonces después decidiría, pero si no se anula la sede, yo creo que también sería igual.
Y un aspecto práctico que sí que he estado pensando, yo que he estado en varios casos contra, o sea, defendiendo a inversores contra el Reino de España, y he estado en alguna ejecución de estos laudos en Estados Unidos. Y es verdad que normalmente los tribunales CIADI en sede de anulación no otorgan, no levantan el stay of enforcement. Pero, por ejemplo, en Infrared sí que lo hicieron porque dijeron, es una cuestión seguramente clara, entonces permitieron que la ejecución fuera en paralelo a la anulación del tribunal ad hoc CIADI. Creo que a lo mejor con este caso, si sí que siembra una pequeña duda en los tribunales ad hoc, a lo mejor sí que paralizan la ejecución en Estados Unidos o ordenan que se paralice para analizar esta decisión. Entonces creo que esa podría ser la única pequeña diferencia, quizás. Tranquilo, Jesús, que no ha pasado nada mientras tú estabas fuera. Está congelado, pero espero que no sea por el... Está la conexión inestable por algún... Hoy sí. Pero está sonriente, por lo tanto... Bien frisado. Ay, eso sí. Bueno, aprovecho y sigo, Ana, porque de hecho creo que estábamos pensando en el mismo caso cuando has hablado de Suecia y de el stay en Estados Unidos, porque justamente yo estaba pensando en si habría, como con base a Green Power, la opción de intentar denegar la ejecución del laudo basándonos en el artículo 5.1a de la Convención de Nueva York. Obviamente no hablamos de ADI. Que es ya sé que lo sabéis todos, pero para dejarlo bien claro, que se trata de el motivo donde el acuerdo no sea válido conforme a la ley a las partes, a la que las partes lo han sometido. Es decir, si alguien considera que lo han sometido al derecho de la Unión Europea como lex superior, eso podría ser una potencial razón para las Cortes de Estados Unidos de denegar la ejecución del mismo. Y precisamente como no saben muy bien, yo creo, cómo enfocar todo este tema del derecho de la Unión Europea, he encontrado una decisión del julio del 2020, de hecho una orden firmada por Ketanji Brown Jackson antes de su elevación al Tribunal Supremo, donde decía exactamente lo que anticipaba Ana. Era un laudo contra Italia, procedimientos de reconocimiento en el District of Columbia, y el tribunal decidió precisamente suspender el caso mientras se decidía si se anulaba el laudo en Suecia en base a la objeción de intra-EU. Con lo cual puede ser que haya un atisbo de luz para el Reino de España en ese sentido, pero habrá que ver realmente cómo llevan los tribunales, cómo interpretan los tribunales estadounidenses precisamente la ley aplicable al acuerdo arbitral. Jesús sigue sonriendo. Sí, Jordi, yo creo que tú también querías añadir algo en relación con este asunto. No, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. No puedo rajar más. O sea que, bueno, hay una idea de fondo que yo creo que todo el mundo tiene claro. Es decir, que si España sigue perdiendo casos, como estaba perdiendo, tendría que pagar 10.000 millones de euros. Esto ya la Comisión salió al rescate con un capote diciendo, bueno, será ayuda de Estado, por tanto esto no se pagará. A ver, nadie se da cuenta que esto es una injusticia material clarísima. Toda esta gente que convencieron para invertir en España, aquí en Don Benito, pudiendo una planta de fotovoltaica, y que después me dijeron, pues mira, no te vamos a pagar lo que te dijimos, tú vas a cobrar lo que yo crea que tienes que cobrar y no te puedes quejar. Esto no es justicia ni se atrae inversión de ninguna manera. Pero bueno, insisto, me parece que lo que quieren es establecer esta visión de conjunto y al menos el derecho al pataleo que exista. Repito, yo estoy haciendo aquí de mosca cojonera, pero es que no puedo hacer otra cosa. Bueno, veremos si Green Power efectivamente acaba siendo una excepción o se acaba convirtiendo en norma, y estos argumentos que se presentan en el laudo, más o menos convincentes, acaban haciendo uso de ellos otros tribunales arbitrales. Habrá que estar atentos a novedades, ¿no? Porque podría tener consecuencias muy relevantes, como habéis explicado. Y yo creo que con estas intervenciones podemos dar fin a este primer bloque temático interesantísimo, y iniciamos el segundo en relación con arbitraje de inversión y COVID-19. Y Jordi, Florencia, empezamos con vosotros. Me gustaría saber, ¿creéis que vamos a ver una ola de casos de inversión como consecuencia del COVID o
propiamente dicho, como consecuencia de las medidas que van a tomar o que están tomando los estados para luchar contra la pandemia? Bueno, yo la única experiencia que puedo tener es la de la CCI y de forma indirecta, es decir, de los casos que entraron al menos a través del Comité Español o preguntando, y a todo el mundo le explicaba lo mismo. Si antes del 2019 teníamos una media de, no sé, 2 consultas cada mes, o pongamos 3, sobre cómo funciona el arbitraje, el típico que tiene una cláusula, tengo que ponerla en marcha. Durante el 2020 y 2021 teníamos una medida de 4 a la semana, es decir, que esto suponía un incremento de casos, y en la mayoría de los casos era esto, el rebus sic stantibus, el cambio de circunstancias, que no puedo... Por tanto, yo creo que si esto se producía en el ámbito de la CCI, con motivos parecidos tendrá que producirse en el ámbito del arbitraje de inversiones o de empresas que han invertido en estados. Y por lo que he leído en el caso este de ADP International y Vinci Ports contra Chile, es esto. Chile viene a decir que, bueno, las circunstancias cambiaron, pues no puede hacer otra cosa, que es lo que hizo Argentina con el corralito. Si en el corralito en algunas ocasiones le funcionó y en otras no le funcionó, pues yo deduzco que esto en el arbitraje de inversiones en el ámbito CIADI será parecido. Pues algunos tribunales arbitrales dirán que sí y otros tribunales arbitrales con circunstancias muy parecidas dirán que no. Y como no hay jurisprudencia, pues habrá que que cruzar los dedos y esperar que uno tenga suerte en su caso. Sí, para continuar un poco lo que dice Jordi, bueno, primero que nada concuerdo absolutamente. Empiezo primero porque creo que es la primera intervención que me toca, agradeciendo al doctor Mario Castillo, con quien he tenido el gusto de trabajar algunos casos en Perú, que espero ver en noviembre allá, y agradecerle obviamente a Jorge Luis Collantes por la organización. Y voy a hacer una aclaración adicional, un poco poniéndome en la máquina del tiempo como Marty McFly. Siendo que no he sido educada jurídicamente en ninguna jurisdicción europea, me da mucha tranquilidad saber que tan distinguidos juristas tienen este entendimiento respecto de ACMEA y su saga. Puesto que cuando yo cursaba el LLM, yo estaba absolutamente indignada con ACMEA, pero mis compañeros europeos me miraban como si yo estuviera criticando las mismísimas sagradas europeas al cuestionar de la ley europea, y hemos tenido algunas discusiones filosóficas al respecto, en las cuales básicamente su bottom line answer fue: no sos europea, no comentes. Entonces, pero bueno, volviendo al tema sobre si va a haber una ola de inversión, una ola de casos de inversión derivados de la pandemia, la respuesta que yo considero es sí. Es una respuesta un poco aburrida, así que la voy a escindir en 2 subcategorías. Creo que va a haber más casos derivados de medidas adoptadas directamente para paliar la pandemia. Sí, hay algunos. Uno, bueno, el que ya hizo mención Jordi, de ADP International. También está el caso de Colbún contra Chile, una disputa de la módica suma de 2.800 millones contra Chile por la suspensión de los pagos de energía eléctrica en Chile. Pero creo que la segunda subcategoría, que son los casos indirectamente derivados de la pandemia, va a ser mucho más interesante, y que, bueno, vamos a tardar algunos años más en verlo, pero que un poco agrupa todas estas medidas que han sido justificadas por la situación económico, social y política a la cual ha llevado la pandemia. Creo que 2 ejemplos muy latentes en América Latina son la reforma energética de México, que comienza como un plan de gobierno, pero luego termina tomando como justificación la situación de la pandemia. Más reciente, este año, la reforma que se hace en Honduras a forzar la renegociación de PPAs vigentes para cambiar el precio del PPA. Y creo que el gran interrogante que va a pasar, considerando que han pasado, bueno, ya 20 años, bueno, un poco menos, pero 15, 20 años desde aquellos casos de arbitraje de inversión sobre las medidas de emergencia del 2001 de la Argentina, que a mí me ha tocado vivir en la mismísima Argentina, es si los tribunales se van a inclinar por ese parecer de, bueno, distinguir: esto es una medida adecuadamente justificada en una situación de emergencia o en un interés social, y esto no lo es, porque Argentina, como puedo predecir que muchos estados se aprovecharán quizás indebidamente, ha extendido su situación de emergencia justificándose en un evento inusual mucho más de lo previsto. De hecho, el Congreso la extendió por 16 años. Entonces veremos cómo es que los gobiernos toman la pandemia para definir el espectro temporal de la pandemia. Entonces,
una alternativa es que los tribunales tomen esa opción o que quizás vayan a un análisis un poco más sofisticado. Y aquí me gustaría tomar como ejemplo los casos de la reforma energética, bueno, ni siquiera reforma energética, sino el cambio en la aplicación del método de formación de tarifas en Guatemala. Allí el tribunal bien podría haberse quedado, o los planteos bien podrían haberse quedado en la irrazonabilidad o en la justificación o no de las medidas del interés social, pero el tribunal arbitral, bueno, el planteo, en el caso de Iberdrola, el caso no pasa a jurisdicción, pero en el de Teco Holdings, el tribunal entra detalladamente a ver todo el marco regulatorio, cómo se forma la tarifa y cómo el Estado no ha seguido el marco regulatorio o los pliegos de la concesión en lo relativo a, bueno, en este caso era si determinado dictamen de un consultor externo era o no vinculante para determinar la tarifa. Entonces, creo que sí, que habrá más casos y que el interrogante que nos tocará en esta generación de casos de inversión tratar es el nivel de sofisticación en el que se traten la razonabilidad o no de las medidas adoptadas. Muchas gracias, Florencia. Yo aquí habéis comentado haciendo un poco un paralelismo, ¿no?, entre la situación de Corralito de Argentina del año 2000 y la situación actual de medidas de emergencia tomadas en el marco del COVID, ¿no? Creo que aquí hay bueno, pues efectivamente los dos eventos traumáticos, uno a nivel más doméstico y otro a nivel internacional. Yo creo que esta diferencia es importante en cómo los árbitros van a entender o van a aproximarse a los casos. Me parece que era mucho más fácil que un árbitro americano o inglés o francés no entendiera lo que ocurría en Argentina en el año 2000 y condenara, por tanto, a Argentina, a que un árbitro de cualquier lugar del mundo que se ha visto afectado, por supuesto, por el COVID, tome una medida que pueda considerarse dura contra un Estado que al final estaba tratando de proteger de alguna manera a sus ciudadanos, o qué es lo que debía estar haciendo, ¿no? Entonces creo que ese elemento de diferencia a mí me lleva a pensar a que no va a haber una ola de arbitrajes de inversión, lo que no quiere decir que no pueda haber una ola de disputas relacionadas con el COVID, y que habrá que ver cómo se estructura o cómo se materializan, ¿no? Creo que Ana quería hacer algún comentario también en relación con este apartado. Sí, yo estoy de acuerdo ahí con Jesús, no es la primera vez que hablamos de esto además. No creo que vaya a haber una ola de arbitrajes de inversión relacionados directamente al COVID, pero sí que estoy de acuerdo con Florencia, va a haber muchísimos arbitrajes de inversión derivados de medidas que los estados están ahora mismo implementando, poniendo la excusa de la situación social y política derivada de la pandemia. Y simplemente para añadir otro ejemplo, está el caso de Chile o Perú, que están reformando su sistema también de pensiones y permitiendo que los cotizantes hagan retiros del 10% o del 20% adelantados. Y esto está afectando a todas las compañías aseguradoras. Creo que tiene que llegar a un nivel de retiros para que se considere expropiación o también, o sea, es que es un caso justamente que estaba hablando el otro día con un compañero. Creo que no están aún en el momento de empezar esta ola de arbitrajes en Chile, pero puede acercarse y al igual en Perú. Y después también, relacionado a lo que comentaba Jesús, en mi experiencia sí que he tenido un par de casos, no eran arbitrajes de inversión, pero eran arbitrajes comerciales contra partes estatales, donde también nos planteamos iniciar un arbitraje de inversión, donde se llegó mucho más rápido a un acuerdo. Y esto creo que va a ser el siguiente bloque, que va a ser la mediación y los acuerdos. Creo que las partes, y sobre todo los estados, estaban más dispuestos a negociar cuando eran medidas relacionadas al COVID y sobre todo cuando, por ejemplo, la empresa... Nos hemos quedado congelados de lo que ha dicho. Estamos teniendo algunos problemas de conexión. En todo caso, si me permitís que... Perdón, ahora ya he vuelto. No, que lo único lo que quería puntualizar era que en este caso, por ejemplo, en el que participé, la empresa estaba construyendo un hospital. Entonces, evidentemente, querían llegar rápidamente a un acuerdo. Pero también, en mi experiencia, hay otros donde si la empresa está construyendo infraestructura, el Estado no quería añadir un problema más y pactó rápidamente. Pero en todo caso, perdón, porque yo como soy un poco
crítico, los estados descubriendo con el COVID que justificaban cualquier cosa y que nadie les discutiría, y si se les discutía hasta el cabo de 2 años no se descubriría que no tenía ningún tipo de fundamento lo que estaban haciendo, les ha cogido gusto y reír hacer esto, porque en España, por ejemplo, esto de que el aire acondicionado tiene que estar a 27 grados por emergencia climática, y con esto se inventarán cualquier historia. Dentro de 4 meses, pues bueno, riesgo de incendio, pues nada, todo el mundo en casa otra vez, y así sucesivamente. Por tanto, esto es un vicio adquirido que las administraciones en todo el mundo yo creo que les han cogido gusto a esto, y pues es muy probable que quizá este primer oleada de COVID no, pero esto conducirá a una mala praxis de los estados que solo se podrá neutralizar a través de arbitrajes. Yo soy así de triste, pero bueno. Claudia. Sí, si me permitís, simplemente lo que me interesaría ver a mí es si realmente vemos estos arbitrajes de inversión sobre medidas relativas directamente a la pandemia, es ver si los estados realmente tienen éxito, por ejemplo, alegando circunstancias excluyendo la ilicitud en los artículos de responsabilidad del Estado, por ejemplo. Porque algo que no hemos visto nunca, yo creo, en arbitraje de inversión son temas de, por ejemplo, peligro inminente, o temas de necesidad que no sean temas de necesidad económica. Entonces habría que ver aquí también si, vale, sí puede ser que se haya vulnerado el tratado, pero hay circunstancias excluyendo la ilicitud. A mí esto me parece muy interesante. Y que no se quitan, porque muchas de estas medidas digamos, prorrogan en el tiempo y no se sabe nunca cuándo acaban. Es decir, perdón, yo estoy haciendo ruta turística por España y los letreros del COVID están en todas partes. Nadie les hace ningún caso. Lo de la mascarilla, el 1,5 metros, lo del gel hidroalcohólico. Yo estaba ahora tomando un refresco en un bar que está aquí al otro lado de la plaza y me decía que me tenía que lavar las manos para usar la máquina del tabaco. ¿Pero qué me dice? Esto ya no lo hace nadie. Pero sí, estaba puesto el letrero allí en la puerta. Pues esto durará eternamente y Bueno, cosas absurdas. El lavabo perdón, voy a ser un poco escatológico, en el Alcázar de Toledo, quinta planta, donde está la biblioteca, para ir al lavabo hay que bajar 3 pisos, y cuando uno llega al lavabo en la puerta pone, por su seguridad no cierren la puerta. Pero ¿cómo que por mi seguridad no puedo cerrar la puerta del lavabo? ¿Cómo se entiende esto? Por seguridad de la época del COVID, que todo el mundo tenía miedo, pero ¿cuánta gente cree que vamos a entrar en el lavabo? No sé, yo creo que esto veremos cuánto tiempo dura. Bueno, no, muy interesante todas las reflexiones que compartís. Y en relación un poco con lo que decía, con el comentario que hacía de anterioridad, ¿no? Que vamos a ver probablemente no una oleada de arbitrajes, sí creo que una oleada de disputas. Yo soy un firme defensor de la mediación entre inversor y Estado. Creo que eso es un método de resolución de disputas que probablemente no se ha explorado lo suficiente. Creo que ahora hay un buen impulso a nivel internacional que está tratando de darle el valor que tiene a este sistema de resolución de disputas. Y bueno, me gustaría saber cuál es vuestra opinión, ¿no? Si creéis que la mediación puede ser realmente útil y por tanto vamos a ver un aumento de casos de mediación. Y luego una segunda derivada en relación con esta primera cuestión, que es cómo hacemos, si realmente creéis que la mediación es útil, cómo hacemos para que realmente se utilice en el marco de las relaciones entre inversor y Estado. ¿Qué medidas se pueden tomar para promocionar el uso de la mediación? Y aquí, si queréis intervenir Florencia y Ana. Sí, bueno, creo que comparto una visión positiva respecto de la mediación. En particular, en los últimos 6 meses hemos visto, respecto a disputas relacionadas a medidas directa o indirectamente relacionadas con el COVID, por lo menos yo he visto una mayor demanda de asistencia a abogados, no directamente a preparar el trigger letter para avisarle al Estado que lo vamos a demandar, sino en la asistencia a las negociaciones y el diálogo, lo cual muestra un acercamiento bastante constructivo hacia la mediación. Pero tengo un gran condicionamiento, quizás un poco más relacionado con tu segunda pregunta, hacia la mediación, y es que creo que tiene que estar enraizado en la voluntad de las partes de participar. De hecho, bueno, uno de los papers sobre los cuales se anunció las nuevas reglas de mediación del CIADI hace un poco como un checklist de algunos factores que se tienen que presentar para que una mediación sea exitosa o sea útil, y digamos que de esos 9 factores, 6 se relacionan con la voluntad de las partes y la relación de las partes de verdaderamente participar y que sea constructivo.
no le veo mucho sentido quizás a una mediación forzada como la que imponen, de hecho, muchísimos tratados bilaterales de inversión o tratados de libre comercio, de poner un cool of care period y que, bueno, nos tengamos que juntar en una sala a vernos las caras, a tomar un café y a no hablar nada. Pero sí creo que tiene un valor muy agregado tanto para los estados como para los inversionistas. ¿Se llega a un arreglo o no? Para el estado porque tiene, digamos, una última chance seria de que esto llegue a las altas autoridades del estado, porque muchas veces estas son medidas adoptadas por empresas estatales o por gobiernos locales que no tienen mucha coordinación o diálogo interno, y evitar un poco quizás el daño reputacional que tiene tener una controversia de inversión pendiente. Y para los inversionistas, incluso si no se llega a una solución amigable, pero uno participa de un diálogo constructivo, creo que sirve mucho para pulir y precisar cuáles son las pretensiones. Y para quizás poder seguir adelante con ciertos reclamos respecto de los cuales no hay ninguna posibilidad de conversar y la posición del Estado ya está fijada, pero mantener otros en diálogo o por lo menos dejar una puerta abierta. Entonces un poco cumple los deseos de hacer algo al respecto, pero no tener que llevar todo necesariamente una disputa, entonces alegar una serie de eventos y de pretensiones eternas y súper amplias que quizás no reflejan bien en qué punto concreto hay una controversia. Yo voy a añadir un par de puntos debido a... Estamos impacientes por saber esos 2 puntos. Siempre nos deja... Estamos teniendo problemas de conexión. Yo creía que era yo, pero parece que no soy solo yo. ¿Pero ella dónde está? ¿En Londres o en Nueva York? Tienes tú mejor conexión desde Don Benito que yo en Nueva York y que Ana en Londres. Esa es la realidad. En un hotel de 2 estrellas, que conste. Bueno, sí puedo anticipar lo que voy a decir cuando ella acabe de decir Claro. lo que tenga que decir. A ver, cuando la mediación solo cuando tiene viabilidad, cuando interesa a las partes, como ha dicho claramente Florencia Boll. Es decir, cuando se ha utilizado el Dispute Board, cuando en el Canal de Panamá les salía muchísimo más caro para la construcción, para discutir en un arbitraje que tardaría 2 años, si el granito del suelo era la calidad de... Solución, hacemos un dispute board, que es un híbrido sobre la marcha, y ya discutiremos dentro de 2 años. Y por tanto, cuando tienen interés en 45 días, en 3 meses resolver la disputa, pues se ponen de acuerdo. Y si fracasan, vamos a arbitraje. Pero ya digo, yo sí que le veo futuro a la mediación, pero depende mucho del interés de las partes, pero sobre todo de los estados. Si un estado quiere poner trabas y que la cosa se eternice porque sabe que tiene mucho más capacidad de aguante que cualquier empresa, pues los estados no, aunque entren en quiebra, no desaparecen, pues entonces la mediación pues, les sirve para eternizar los problemas, pero no lo pondrán. Por eso yo digo, dependerá mucho del interés de lo que se esté haciendo, del motivo del contrato para que tenga resultados inmediatos. Si a un gobierno le interesa poder pronunciarse o anunciarlo antes de unas elecciones, pues mediación para poder resolverlo antes. Si no, pues la herramienta existe y es útil, pero no se utilizará. Aunque hay que decir también que en el arbitraje CCI en los años 40 había 20 casos, que es la cantidad de mediaciones que hay ahora. Pues más o menos estamos en un proceso paralelo, pero con 80 años de retraso. No sé si Ana Martínez Valls quería decir algo, pero como ha desaparecido, está silenciada. Sí, quizás mientras Ana resuelve sus problemas, no sé si Claudia también quería añadir algunas cuestiones en relación con la mediación. Quizás la podríamos escuchar ahora mientras Ana resuelve sus problemas logísticos. Gracias. Estoy completamente de acuerdo con Florencia en relación al rol que pueden jugar las instituciones arbitrales en relación a la mediación. Y de hecho, yo creo que es especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas. Y al menos en mi experiencia, las grandes empresas ya saben que casi hagan lo que hagan, habrá disputas.
No tienen miedo a los arbitrajes, no tienen miedo a la litigación transfronteriza. Las pequeñas y medianas empresas, al menos mi experiencia, es totalmente lo contrario. Son mucho más conciliadoras, intentan mucho más a ver si se puede arreglar para mantener la conexión, especialmente si se trata con un estado. Exacto. Ahora, por ejemplo, como decía Florencia, estamos en un cooling off period y el cliente sigue intentando llamar, estar en contacto, intentar como sea conseguir esta reunión. No hemos propuesto mediación aún, pero yo creo que iremos por allí quizás en este caso, precisamente por esa voluntad de querer como arreglar las cosas un poco de manera más amistosa que en un procedimiento tan controvertido como un arbitraje inversor-estado. Con lo cual yo creo que sí, que veremos, bueno, no sé si lo veremos, pero yo creo que en el sector de la pequeña y mediana empresa la mediación tiene un rol a jugar muy, muy importante. Y mira, justamente nos devuelven a Ana. Disculpad, mira que siempre me va al ordenador, pero yo creo que se quiere ir de vacaciones. Así que nada, voy a hacer 2 comentarios, espero no repetirme porque no he escuchado todas vuestras intervenciones, pero lo que yo sí que quería comentar y lo que he visto últimamente en la práctica es que hay una serie de barreras, tanto para el inversor como el Estado, que hacen que la mediación no se utilice tanto. Por ejemplo, desde el punto de vista del Estado, estábamos hablando antes de los arbitrajes contra el Reino de España. El Reino de España tiene una política interna basada en discutir todo y llegar hasta la última instancia. Entonces es muy complicado. Es decir, por más que tú como inversor quieras mediar, si el Estado no quiere, nunca se va a poder llegar a esto. Y lo estaba antes hablando con Jesús, que no sé si lo habrá mencionado, pero muchas veces también no sabes con qué departamento del Estado hablar. O sea, es verdad que muchos estados como Perú o puede ser el Reino de España tiene un departamento de la defensa de arbitrajes de inversiones, pero otros no. Y entonces imagínate que el departamento de arbitrajes de inversiones sí que quiere mediar, pero el Ministerio de Economía no. Entonces es muy complicado y hay una serie de responsabilidades civiles o penales como funcionario público que pueden derivarse del hecho de pactar por, no sé, pagar 50 millones cuando podrías haberte ahorrado todo. Entonces yo creo que es algo que se tendría que solucionar. Sé que el Grupo 3 de UNCITRAL está discutiendo algunos de estos temas, entonces esperemos que los estados ahí también puedan ahí explicar estos problemas y llegar a una solución. Y por otra parte, muy brevemente, la barrera que veo a nivel inversor y que ha pasado al menos en unos casos recientes donde precisamente estamos intentando negociar con un Estado, es que el Estado pide absolutamente toda la documentación para ver los daños que estamos reclamando, los documentos, o sea, la prueba, en definitiva. Aunque después no se pueda utilizar en un posterior arbitraje, el Estado ya lo habrá visto. Entonces sí que está bien, y esto lo está haciendo también el Grupo 3 de UNCITRAL, de delimitar esa mediación, de poner una serie de normas y también normas que ayuden a la confidencialidad entre las partes. Entonces sí que creo que vamos por el buen camino, pero tendremos que intentar solucionar estos problemas. Si puedo hacer una propuesta que me acabo de inventar, pero oyendo la explicación que hacía Ana Martínez Valls, lo que están diciendo es que necesitan un plenipotenciario y, por tanto, pues un embajador en misión especial, aunque esté en su casa, solo para negociar con las empresas, que es el único que tiene plenos poderes, puede obligar al Estado. Si no, se queda siempre en la fase de negociación, no pasamos de aquí. Pero aquí hay un problema, Jordi, este punto de la capacidad de los poderes de representar y negociar en nombre del Estado. Está, yo creo que en el núcleo de la esencia de por qué la mediación a nivel del Estado probablemente no triunfa. Claro. Y es que, claro, cumplir, y esto lo he hablado también en alguna ocasión con Ana, de hecho, cumplir un laudo para el Estado es relativamente sencillo, porque tú como presidente o como ministro, como secretario de Estado, estás dando cumplimiento a una obligación del Estado de derecho internacional público. Cuando tú como presidente, ministro, secretario de Estado estás entrando en una mediación o estás negociando o firmando un settlement agreement, estás voluntariamente, sin el yugo del derecho internacional público, aceptando el pago de una indemnización de alguna manera preventivamente, para evitar
Y esto se ha discutido, de hecho, en el Grupo de Trabajo 3 de Naciones Unidas y ahí a veces se generan problemas de responsabilidad civil personal en el país de la persona que toma la decisión y acepta llegar al acuerdo. Entonces hay que diseñar estrategias y mecanismos que permitan a esa persona, se hablaba, en el Grupo de Trabajo 3 se habló de la posibilidad de crear comisiones a nivel doméstico para de algún modo diluir esta responsabilidad y que no cayera en los hombros de una sola persona, pero generar el modo de evitar que esa potencial responsabilidad en caso de que, por ejemplo, llegue una nueva administración que está en total desacuerdo con el acuerdo alcanzado, ¿no? Con el Settlement Agreement. Ahí se puede generar un problema gravísimo y hay que articular mecanismos, ¿no? Para que no se generen esos problemas y realmente la mediación pueda triunfar. Pero es un asunto realmente complejo, muy complejo y de resolución pues, difícil, desde luego, sobre todo en países que a lo mejor no son institucionalmente tan fuertes o serenos, ¿no? Como otros. Y bueno, yo lo he visto en este caso no era una mediación pre-arbitraje, sino era un settlement de un arbitraje en curso y con varios años en curso. Y sí, bueno, el settlement que se negoció y que con dictámenes tanto de la Procuraduría como de despachos de primer nivel, la persona, no vamos a dar muchas más precisiones, pero la persona que lo firmó y que lo aprobó, después le iniciaron una causa penal cuando cambió el gobierno. Y obviamente esto fue algo asesorado por despachos de primer nivel, que tuvimos que esperar, de hecho el Settlement Agreement estuvo listo por más de 10 meses, tuvimos que esperar 10 meses que un poco lo procesaran internamente y bueno, uno a nivel personal le da muchísima pena, pero luego piensa institucionalmente qué nivel de trabas y qué feo precedente deja para otra persona que se le haga un acercamiento para llegar a una solución. Es un ejemplo maravilloso justamente de lo que se discute en el marco del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Yo no conocía ningún ejemplo de primera mano, pero mira, está bien ver que las cosas suceden. Bueno, claro, no es fácil tampoco explicar casos concretos, ¿no? Porque ningún Estado va a reconocer que va a perseguir criminalmente al oficial que toma la decisión de alcanzar el acuerdo. No es fácil el funcionario. Esto es intimidatorio. Claro. De hecho, este fue un acuerdo que se llegó a 9 meses antes de las elecciones. Y bueno, uno obviamente al inversor le importa nada, porque dice, yo llevo millones de dólares gastados, obviamente, y es una postura absolutamente razonable, pero bueno, en las tratativas directas con este pobre señor uno podía ver su ansiedad justificada en este caso. Bueno, extremadamente interesante este segundo bloque temático y el tercero se va a comprimir o a resumir en una serie de titulares, aprovechando que tenemos este grupo excepcional de panelistas, sí que me gustaría saber vuestra opinión sobre conclusiones del Grupo de Trabajo 3 de UNCITRAL y a dónde camina el futuro del arbitraje de inversión. Vamos un poco mal de tiempo, así que si podéis en 2 minutos hacer vuestros titulares, os lo agradezco mucho. Si me dejáis empezar, a mí queda muy feo que sea el hombre que empiece, pues teniendo todas mujeres, pero bueno, en todo caso yo voy a ser hipercrítico. Esto es el monstruo, el Frankenstein que quería la Comisión Europea cuando empezó a meterlo en los acuerdos de Singapur, Canadá y demás, porque esto es un tema permanente, de jueces a tiempo completo, con apelación, con control de interpretación. Este es el monstruo que ellos querían, que es un poco inspirado en el órgano de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio, que es lo que ellos conocen. Cuando digo ellos, quiero decir la Comisión Europea. Pero a ver, ¿quién va a creer que esto va a favorecer las inversiones o que va a proteger las inversiones? Esto básicamente es para proteger al Estado, no para proteger a las inversiones. Y por tanto, como ya escribí en un artículo que nunca publiqué, esto plantea al inversor la situación entre Frankenstein y los zombies. A ver, ¿me decanto por Frankenstein, que es este monstruo que quiere crear la Comisión Europea, o me dedico a los zombies, es decir, que el Estado me coma todo lo que quiera y que yo no puedo hacer nada? Pues es esto. En el fondo quieren darle una apariencia de estructura consistente porque lo hace UNCITRAL, pero es un monstruo. Esto no tiene ningún tipo de pies y cabeza. Es decir, si lo que se pretende es proteger inversiones extranjeras, aquí no se protege nada. Aquí básicamente es carta blanca y hacer lo que queráis. Perdón, pero ya he dicho que yo soy hipercrítico. Florencia Boll ha pedido la palabra, me parece. No recuerdo el orden, si me toca a mí, no, tampoco quiero... Como queráis. No, perfecto. No, yo solo quería hacer, sé que estamos mal de tiempo, un comentario muy breve sobre un aspecto que me ha parecido interesante.
será más interesante cómo lo implementan para que bueno, no se convierta en una total pesadilla, pero es el tema de la participación de terceros interesados, ya sea comunidades locales, gobiernos locales, empresas estatales, acreedores del inversionista, en los procesos arbitrales de inversión. Hoy en día, digamos que bajo reglas de NUTME la única forma que tienen de participar es como amicus curiae, y esto quizás se inserta dentro de un marco de organismos internacionales que ya tienen una unidad especializada para fomentar el diálogo entre inversionistas, estados y terceros afectados, ya sean comunidades locales, comunidades indígenas o gobiernos locales, como es el caso del MISI del Banco Interamericano o de la CAO del Banco Mundial. Entonces, quizás un poco el gran interrogante es cuándo nos serviría esto y en qué casos y cómo esto podría implementarse de modo que ni sea una especie de cool off period eterno en la que todos participan y dan sus opiniones, ni tampoco lleguemos, por ejemplo, al caso ridículo como es en muchos casos que ha sucedido de permisos sociales o de licencias sociales en las cuales la disputa de inversión se resolvió entre el inversionista y el Estado, pero debían obtener una licencia con una comunidad que nunca formó parte del proceso y que si formó lo fue simplemente como testigo relatando los hechos que sucedieron y que dieron lugar al conflicto y a la afectación de la inversión local. Entonces, no sé, me ha parecido un punto interesante, veremos cómo se desarrolla y cómo se implementa. Esperemos que un poco más esperanzado que como los augurios que le da Jordi, pero esperemos que resulte bien. Bueno, pues sigo yo entonces, si os parece. Y también como Jordi, yo creo que el grupo de trabajo 3 también ha declarado un poco la guerra a los fundadores de litigios. Hay varias propuestas, hay varios papers, están haciendo muchas consultaciones en relación a qué hacemos con los fundadores de litigios, que a mi parecer están aquí para quedarse. Y las 3 grandes posibilidades que destaca el grupo de trabajo son, en primer lugar, una prohibición absoluta, lo cual me parece bastante poco realista, también porque en base a qué, a no ser que los estados lo acuerden en tratados de inversión, tampoco, de nuevo, no sé cómo se implementaría. Lo declararán contrario al derecho de la UE, seguro. A la ley superior. Jus cogens. Si el objetivo es que el Estado pueda hacer lo que le dé la gana, primero hay que darle la opción a que todas las asociaciones, ONGs puedan hacer amicus curiae. Y segundo, que no se puede financiar. El objetivo es el mismo, que el Estado haga lo que le dé la gana. El inversor simplemente es un tonto al que hay que quitarle el dinero. Ya está. Pues tenemos esto. En primer lugar, entonces, la prohibición, que de nuevo me parece poco realista. En segundo lugar, una regulación, pero muy, muy, muy astringente. Es decir, de momento solo se plantean 2 opciones. Es decir, el caso en que el inversor realmente lo necesite para acceder a la justicia porque no tiene recursos. O en casos donde hayan inversiones sostenibles. Pero de nuevo, tampoco se hablan de qué factores hay que tener en cuenta si son inversiones sostenibles. Si estamos tratando de un tema de construcción, por ejemplo, ese habitaje es una inversión sostenible. Complicado de ver cómo van a hacer una serie de factores que puedan incluir todas las distintas industrias donde tenemos arbitraje de inversión. Y en tercer lugar, que también me parece bastante poco realista, es el acceso libre a la financiación de terceros, menos en algunos tipos restringidos. Pero los tipos restringidos dicen, por ejemplo, cuando el importe de la rentabilidad esperada sea excesiva o supere un cierto umbral. Claro, de nuevo, aquí estamos en temas increíblemente subjetivos y eso quiere decir que si hay un markup del 50% es excesivo, puede ser que sí, puede ser que no, pero si son 2 millones y son 50, me parece realmente poco realista. Y el segundo tipo restringido que ven aquí son cuando un financiador ya haya proporcionado financiación para una serie de reclamaciones contra el mismo Estado en relación a la misma medida. Y aquí a mí lo primero que se me ha ocurrido es que los fundadores, los financiadores van a jugar a cartas. Mira, yo te doy este caso contra España y tú me das este caso contra Bolivia. Tampoco veo yo aquí cómo sería práctico implementarlo de manera realista. Añadido que si se lo da es porque ya sabe que va a ganar. Por tanto... Por eso cambiamos cartas. Yo te doy una carta ganadora, tú me das otra. Bueno,
en consecuencia, que mi titular, por decirlo así, es que parece que se ha iniciado la guerra contra los financiadores de litigios, pero no sé yo lo eficaz que van a ser las armas del grupo de trabajo contra esta nueva práctica. La verdad es que es muy poco práctico, como decías tú. ¿Cómo puedes medir si una inversión es sostenible o lo que le aporta a un país? Es extremadamente subjetivo. Sé que han intentado incluir una mención parecida, por ejemplo, en el modelo de tratado de Países Bajos, y si alguna vez firman algún tratado así, yo no sé cómo lo van a implementar. Habrá casos de todo tipo. Yo simplemente hacer una mención muy rápida, hay muchas cosas de las que hablar, pero algo que me ha sorprendido, que no había visto hasta ahora, era que el grupo de trabajo 3 también está intentando desarrollar unas guidelines para el cálculo de daños, que es verdad que ya tenemos muchos casos de inversión donde se estudia pues, el DCF, cuáles son sus componentes, pero muchas veces las decisiones no son coherentes. Entonces creo que está bien que se hagan estas guidelines, sobre todo en un contexto ahora económico, donde hay modelos de negocio muy extraños, como pueden ser las startups o empresas quizás de farma. Entonces estas guidelines quizás a árbitros que no son expertos en economía les pueden ayudar. Es verdad que siempre hay expertos que ayudan, pero desde un punto de vista a lo mejor más neutro, creo que estarían bien. Y sobre todo hay un punto que destacaría, que en los casos últimamente veo que los árbitros discrepan mucho, que es el cálculo de intereses. Al final, me acuerdo que el profesor Berman decía que los intereses es un twilight issue, no se sabe si es un aspecto procesal, un aspecto de fondo. A veces aplican la deuda del país, el interés de la deuda del país, a veces el interés legal del dinero. Me comentaba Jesús que tuvo un caso donde aplicaban el 11% mensual de interés. Entonces, claro, al final es muy importante, y creo que si también, sobre todo en el grupo de trabajo 3, los inversores y otras partes al menos plantean cómo creen que se deberían tomar en cuenta los intereses o calcular en un potencial laudo, yo creo que, y los estados también ahí pueden decir su opinión. Creo que aportaría lo que quiere justamente el grupo de trabajo 3, que es equilibrar un poquito más el sistema. Yo sí que soy de la opinión, y a lo mejor discrepo ahí un poquito con Jordi, que sí que hay algunos tratados que son más pro inversor. Y creo que es este tipo de medidas donde a lo mejor los estados pueden decir, oye, pues no me claves, por decirlo así, el 11% de interés mensual, que le darían un poquito más de legitimidad al sistema. No discuto lo del cálculo de intereses, porque sí que es verdad que es muy complicado, pero el resto mantengo lo dicho. Bueno, veremos cómo acaba el trabajo del Grupo de Trabajo 3, que es muy ambicioso, lo hemos visto en la cantidad de temas diferentes que habéis tratado. Veremos si consiguen darle más legitimidad al sistema y si efectivamente estas medidas que hemos estado analizando terminan de implementarse. Pero bueno, yo no quería terminar sin daros las gracias por vuestra visión sobre el arbitraje de inversión en la actualidad y hacia dónde caminamos. Y bueno, con esto llegamos al final de la sesión. No quería es verdad que ya nos hemos pasado el tiempo, pero si hay alguna pregunta acuciante, si alguien tiene necesidad de preguntar algo o de poner encima de la mesa algún issue, que lo analicemos rápidamente. ¿Qué es decir, a los espectadores, a los Sí. 6 espectadores que tenemos, que son un hombre y 5 mujeres? Yo creo que esto está, como estamos Bueno, los que vengan después ya no podrán hacer sociales, ninguna pregunta porque estará grabado, pero estos son los únicos que pueden hacer la pregunta. Sí, pero bueno, por si alguien plantea en el chat alguna pregunta, que yo creo que no hay preguntas, así que podemos dar por concluida la sesión y bueno, simplemente pues agradecer a todos los asistentes, a todo el público, agradecer una vez más a los panelistas por vuestro generoso esfuerzo, incluso desde lugares inhóspitos como la mitad de Extremadura, Jordi. Sí, sí. Y bueno, también el trabajo de los organizadores, ¿no? El estudio Mario Castillo Freire y la organización del profesor Collantes, del doctor Collantes. Gracias a todos y bueno, pues nos vemos pronto y que sigáis disfrutando de unas buenas vacaciones. Los que las disfruten, porque no todo el mundo está de vacaciones aquí.
Muchísimas gracias, estimados doctores. A nombre del estudio Mario Castillo Freire, agradecemos a todo el público que nos ha acompañado durante estos 3 días del Seminario Internacional de la Biblioteca de Arbitraje. Esperamos poder reencontrarnos en una próxima oportunidad. Gracias y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Un abrazo. Amén. Muchas gracias. Gracias.